Delincuentes amenazan la granja de un hombre de 93 años hasta que llega su nieto Sil de la Marina. El sol se cernía bajo sobre los ondulantes campos de tierra seca y agrietada mientras Walter Briggs se encontraba de pie al borde de su terreno, agarrando su bastón con una mano curtida. Los pastos, que alguna vez fueron vibrantes, se habían desvanecido hasta adquirir un color marrón quebradizo y quemado por el sol. El suelo debajo de ellos era duro e inflexible. Durante casi 70 años, esta tierra había sido el trabajo de su vida. Una modesta granja heredada de su padre, cultivada y cuidada por sus propias manos callosas. Cada surco en el suelo guardaba un recuerdo, cada arboleda era un testimonio de décadas de trabajo. Había luchado durante sequías, soportado duros inviernos y reconstruido después de tormentas, sin pensar nunca en darse por vencido. Pero ahora, la batalla que enfrentaba no era contra la naturaleza. Esta vez, su enemigo tenía rostro, y no había venido por sus cosechas, sino por su derecho a la tierra. La casa de campo, aunque envejecida, se alzaba resistente en la cima de la suave pendiente de la colina, con su pintura blanca desconchada y su porche hundido que hablaban de años pasados. Había sido el corazón de su mundo, un lugar donde la risa de su esposa alguna vez resonó por los pasillos, donde su hijo dio sus primeros pasos y donde el aroma del pan recién horneado llenó el aire. El viejo roble en la distancia, imponente y orgulloso, era más que un punto de referencia, era un lugar de descanso para su esposa, la mujer que había estado a su lado durante las pruebas más difíciles de la vida. Ahora, la granja estaba tranquila, y la soledad que alguna vez lo reconfortó se había vuelto pesada. El peso de los años se instaló sobre sus hombros y, aunque nunca lo admitiría en voz alta, sabía que el tiempo lo estaba alcanzando. Habían llegado tiempos difíciles. Los períodos de sequía se habían prolongado más de lo habitual, lo que lo obligó a tomar decisiones difíciles. Su número de ganado había disminuido, no por enfermedades o mala administración, sino porque ya no podía permitirse mantenerlos a todos. Había vendido lo que podía, se había quedado con lo poco que quedaba y había trabajado hasta el agotamiento cuidando al resto. Sus días empezaban antes de que saliera el sol y terminaban mucho después de que se pusiera, pero por mucho que trabajara, la granja parecía cada vez más lejos de su alcance. Nunca había pedido compasión, ni había buscado ayuda. Esta era su tierra, y lucharía por ella mientras tuviera aliento, pero la sombra que se arrastraba sobre su granja no era una que se pudiera combatir con sudor y esfuerzo. Era la de los hombres, hombres despiadados e implacables. Clint Mercer había puesto sus miras en la tierra de Walter. Mercer, un ex convicto local con una vena mezquina y un hambre de poder, no era el tipo de hombre que aceptaba un no por respuesta. Se había hecho un nombre a través de la intimidación, un hombre que construyó su imperio no con un trabajo honesto, sino con miedo. Y ahora había decidido que la tierra de Walter sería su próxima conquista. Las primeras señales habían sido sutiles, una presencia persistente que se volvía más amenazante con cada día que pasaba. Los extraños rondaban cerca de la propiedad, observando desde la distancia con expresiones que no transmitían calidez. Luego vinieron las amenazas veladas, susurradas en voz baja en el almacén general del pueblo, murmullos sobre lo peligroso que era para un anciano vivir tan lejos de la ayuda. Walter las ignoró, las descartó como conversaciones ociosas destinadas a ponerlo nervioso. Pero el acoso se intensificó. Sus cercas fueron cortadas, los postes de madera astillados y esparcidos por los campos. Las puertas de su granero quedaron abiertas de par en par durante la noche, lo que permitió que su ganado deambulara, lo que lo obligó a pasar horas buscándolos en el frío amanecer. Una vez había encontrado profundas marcas de neumáticos talladas en la tierra blanda cerca de su casa, como si alguien se hubiera acercado, se hubiera quedado allí un rato y se hubiera ido sin decir palabra. Había ido a la oficina del sheriff con la esperanza de que la ley interviniera, pero sus preocupaciones fueron recibidas con indiferencia. Los agentes no ofrecieron más que un encogimiento de hombros cansado, sus palabras vacías. Vender la tierra, murmuraron, como si fuera la solución más simple, como si entregar su hogar, su historia, el trabajo de su vida, fuera algo fácil de hacer. Había construido este lugar con sus propias manos, había derramado su sangre por él y había enterrado al amor de su vida bajo su tierra. No lo abandonaría. No se dejaría intimidar hasta la sumisión. Pero en el fondo, él lo sabía.
Sabía que los hombres como Clint Mercer no se quedaban simplemente atrás cuando se enfrentaban a un desafío. Había visto ese tipo de crueldad antes, el lento apretar de un nudo que no dejaba lugar para escapar. Este no era un hombre que enviaba advertencias por bondad. Era un hombre que estaba jugando un juego, empujando los límites hasta que conseguía lo que quería. Walter había vivido lo suficiente para reconocer la forma en que el poder funcionaba en manos de hombres crueles. Si la intimidación no funcionaba, Mercer se volvería más fuerte. La ley no lo protegería. Sus vecinos, antaño gente buena y honesta, habían hecho la vista gorda. No por malicia, sino por miedo. Nadie quería contrariar a Mercer, y nadie arriesgaría su propia seguridad para defender a un anciano testarudo que se negaba a moverse. Aún así, Walter se mantuvo firme. Cada mañana, caminaba por los campos con su bastón en la mano, inspeccionando su tierra con la misma determinación silenciosa que había tenido toda su vida. Todas las noches se sentaba junto a la ventana, con la escopeta apoyada contra la pared, y observaba la oscuridad del exterior en busca de cualquier señal de movimiento. No dormía mucho últimamente, pero había hecho las paces con eso. No era tonto. Sabía que estaba a un incidente de perderlo todo. Pero si Mercer quería su tierra, tendría que venir y quitársela. Mientras estaba allí, contemplando la vasta extensión de tierras de cultivo, sintió que el viento cambiaba, trayendo consigo el aroma de la tierra, el único hogar que había conocido. Su agarre en el bastón se hizo más fuerte. Esto no era solo tierra, no era solo propiedad, era su legado, su promesa a los que lo habían precedido y a los que vendrían después. Y no importaba qué tormenta se estuviera formando en el horizonte, no la dejaría ir sin luchar. El aire de la noche era denso y quieto, presionando sobre la granja como un presagio silencioso. Walter siempre había confiado en la tierra, incluso en sus estaciones más duras, pero esa noche se sentía diferente. Una extraña inquietud se apoderó de él mientras estaba sentado en su gastado sillón junto a la ventana, con la escopeta apoyada en la rodilla. La luna proyectaba largas sombras sobre los campos, distorsionando las formas familiares en algo más oscuro, algo antinatural. Había pasado por muchas pruebas, pero el instinto le decía que lo peor estaba por venir. Entonces sucedió. Un crujido distante, débil al principio, como hojas secas susurrando en el viento. Pero el sonido aumentó, profundizándose hasta convertirse en un rugido que hizo temblar los huesos de la casa. Se le cortó la respiración en la garganta cuando un extraño resplandor naranja parpadeó contra la noche. Fuego. El granero. Sus manos temblaron mientras se levantaba. El bastón se olvidó por un momento mientras se tambaleaba hacia la puerta. En el momento en que salió, el calor lo golpeó. Una fuerza abrasadora que le robó el aliento de los pulmones. Las llamas lamieron hambrientas el cielo nocturno, consumiendo todo a su paso. La vieja estructura de madera, construida con sus propias manos hacía tantos años, ahora era un infierno. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba a trompicones. La desesperación se impuso a la razón. Tenía que salvar lo que pudiera. Sus botas crujieron contra la tierra seca mientras se dirigía hacia el fuego, protegiéndose el rostro del calor abrasador. Llegó a la bomba de agua, agarrando el mango con todas las fuerzas que le quedaban en su cuerpo envejecido, pero sabía que era inútil. El fuego ardía con demasiada fuerza, alimentándose de la madera seca, alimentado por algo más que un mero accidente. El aire apestaba a queroseno, un hedor que confirmaba lo que ya temía. No se trataba de un desafortunado accidente, era un mensaje. Cuando los primeros rayos del amanecer se extendieron por el horizonte, el granero había desaparecido. Lo único que quedaba eran madera ennegrecida y cenizas humeantes. La estructura que una vez había albergado sus herramientas, sus recuerdos y años de trabajo, había quedado reducida a ruinas en una sola noche. Se quedó de pie entre los escombros, respirando el acre olor de la pérdida, con los dedos cerrados en puños a los costados. Habían ido demasiado lejos. Las amenazas, el vandalismo, los había soportado. Pero esto era algo más. Esto era una declaración de guerra. Los forajidos habían dejado su huella y el significado era claro: irse o enfrentarse a lo que vendría después. Walter conocía a los de su calaña, sabía que esto era solo el principio. No habría indulto, ningún cambio de actitud.
No se hacía ilusiones de que el sheriff decidiera de repente intervenir. La ley lo había abandonado mucho antes de esta noche. Estaba solo, o al menos eso era lo que había creído. El peso de la realidad lo oprimía. Tenía una última persona a la que podía recurrir, aunque la idea lo inquietaba casi tanto como el fuego. Ethan, su nieto. El chico se había ido de casa hacía años, persiguiendo algo más grande que esta granja. Ahora era un SEAL de la Marina, endurecido por la guerra, forjado en el fuego de batallas que Walter apenas podía imaginar. Pero siempre había sido distante, incluso antes de alistarse. Walter había visto al chico convertirse en un hombre. Había visto la agudeza en sus ojos que hablaba de un espíritu inquieto. Nunca había pertenecido realmente a este lugar. Y Walter nunca le había pedido que se quedara. Llamarlo se sentía como admitir la derrota, como poner una carga sobre alguien que ya había soportado más de lo que le correspondía. Pero mientras Walter miraba las ruinas ante él, la tierra que había sido su vida, supo que no tenía elección. Se movió con rigidez hacia la casa. Cada paso era un esfuerzo. Sus dedos se sentían pesados cuando tomó el teléfono, el auricular frío contra su oreja. La línea sonó una vez, 2 veces, luego un clic. Silencio. Y luego, la voz de Ethan, firme y tranquila, pero distante. Walter vaciló, las palabras se le atascaron en la garganta. Nunca había sido de pedir favores, pero no era momento de orgullo. El fuego se había llevado más que su granero. Le había robado el último poco de tiempo que le quedaba para luchar solo. Le explicó todo, con voz firme a pesar del peso en su pecho. Le contó a Ethan las amenazas, la indiferencia del sheriff, las largas noches que había pasado esperando el siguiente ataque. Y luego, finalmente, le contó lo del incendio. Hubo silencio al otro lado. No la vacilación de alguien inseguro, sino la calma de un hombre que mide su próximo movimiento. Entonces, por fin, Ethan habló. Su tono era bajo, medido. Final. Él estaría allí. Walter dejó el teléfono y lo miró fijamente durante un largo momento. Siempre había sido un hombre que confiaba en sí mismo, que creía en mantenerse por sí mismo sin importar las probabilidades. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo cambiaba. Un destello de esperanza, frágil pero real. Los forajidos habían hecho su movimiento, pero pronto su nieto llegaría. Y entonces comenzaría la verdadera lucha. La camioneta de Ethan avanzaba ruidosamente por el camino de tierra, sus neumáticos levantando nubes de polvo mientras se acercaba a la casa de campo. El vehículo, robusto y desgastado por años de viaje, se detuvo frente a la casa. Salió, la puerta se cerró con un golpe sordo y examinó el terreno que tenía ante sí. Su abuelo estaba de pie en el porche, con el bastón en la mano. Su envejecido cuerpo apenas se movía contra el viento. El contraste entre ellos era marcado. Walter, desgastado por el tiempo y las dificultades, y Ethan, afinado por la guerra, su cuerpo delgado y musculoso, sus movimientos precisos. Había visto a hombres quebrarse bajo el peso de la batalla, había visto el miedo apoderarse incluso de los más fuertes. Pero allí, en la tranquila resolución de la mirada de su abuelo, no vio miedo, solo la voluntad endurecida de un hombre que no estaba dispuesto a rendirse. La granja mostraba las cicatrices del terror de los forajidos. Las vallas estaban rotas en algunos lugares, sus restos astillados cubrían el suelo. Los restos del granero, ahora carbonizado y sin vida, se erguían como un esqueleto ennegrecido contra el cielo. Profundas marcas de neumáticos estropeaban la tierra, recordatorios de los visitantes no deseados que habían llegado y se habían ido, dejando destrucción a su paso. La tierra, aunque maltratada, se mantenía resistente, muy similar al hombre que había luchado por ella toda su vida. Ethan no perdió el tiempo. Se movió con la eficiencia de un soldado que se prepara para un asedio. La primera noche, reforzó los puntos débiles alrededor de la propiedad. Recorrió el perímetro, evaluando las vulnerabilidades, colocando trampas improvisadas con alambre viejo y clavos del granero destruido. Una cadena reforzada se extendía a lo largo de la entrada principal, un elemento disuasorio simple pero efectivo. Reparó las zonas más débiles de la valla, utilizando todos los materiales que pudo encontrar. Se movió con la misma disciplina que había perfeccionado en zonas de guerra. Su mente ya estaba trabajando en contingencias, preparándose para lo que sabía que vendría después. Walter observó en silencio.
Reconoció la mirada en los ojos de su nieto. Calculadora. Firme. Ethan no estaba de visita. Se estaba preparando para la batalla. No había lugar para la conversación, ni para los sentimientos. Este era un hombre que había pasado años moviéndose por territorio hostil, que veía amenazas donde otros veían tranquilidad. Walter no lo cuestionó. Había pedido ayuda, y la ayuda había llegado. Clint y sus hombres no tardaron mucho en darse cuenta. Llegaron en sus camionetas a última hora de la tarde siguiente, levantando espesas columnas de polvo detrás de ellos. Los vehículos se detuvieron justo más allá de la valla, con los motores en marcha, mientras un puñado de hombres se apeaba. Se comportaban con la arrogancia despreocupada de los hombres que nunca habían sido desafiados, hombres que se creían intocables. Ethan estaba de pie en el centro del patio, esperando. Su postura era informal, pero sus ojos no pasaban por alto nada. Ya se había topado con hombres como esos antes. Matones que prosperaban con el miedo pero se derrumbaban cuando se encontraban con algo más fuerte. Clint dio un paso adelante. Su sonrisa se ensanchó al contemplar la escena que tenía ante sí. Había esperado encontrar a un anciano aferrándose a lo que quedaba de su dignidad, no a un soldado endurecido de pie en su lugar. Escupió en el suelo, con una expresión divertida. Los demás se desplegaron detrás de él, su presencia destinada a intimidar. Uno de ellos se rió en voz baja, murmurando algo sobre lo blandos que habían sido antes, que era hora de terminar con esto de una vez por todas. Ethan no reaccionó. Simplemente se quedó allí, en silencio, esperando. La tensión se espesó. El aire se volvió más pesado con un desafío tácito. Cuando uno de los hombres de Clint movió su mano hacia su cinturón, Ethan se movió. La transición de la quietud a la acción fue perfecta. Una confusión de violencia controlada. Un solo golpe preciso, y el hombre cayó, jadeando mientras se desplomaba en el suelo. Los otros dudaron, sorprendidos por la velocidad, por la absoluta certeza del movimiento de Ethan. Habían esperado resistencia, pero no esto. No un hombre que se movía como un depredador, que no se inmutaba ante sus amenazas. La sonrisa de Clint vaciló, pero solo por un momento. Se recuperó rápidamente, ajustó su postura, entrecerró los ojos al percibir el cambio de poder. No era un tonto. Ethan podía ver que las probabilidades cambiaban. Podía sentir el peso de la incertidumbre arrastrándose. Pero los hombres como él no se echaban atrás tan fácilmente. Dio un paso adelante, en voz baja, deliberada. Esto no había terminado, prometió. Esto era solo el comienzo. Los camiones se alejaron minutos después, desapareciendo por la carretera, dejando atrás solo la promesa de más por venir. Walter exhaló lentamente, apretando su bastón. Había visto muchas tormentas en su vida, pero sabía que esta estaba lejos de pasar. Ethan se volvió hacia la casa. Su expresión era ilegible. La batalla no había terminado. Solo había comenzado. Esa noche, Ethan se preparó. Se movió metódicamente comprobando los refuerzos, asegurándose de que cada posible punto de entrada estuviera asegurado. Recorrió la propiedad con la vigilancia silenciosa de un soldado de guardia, sus pasos medidos, sus sentidos agudos. Sabía que Clint regresaría, y cuando lo hiciera, no sería solo para intimidar. Esta vez, sería la guerra. El ataque se produjo justo antes del amanecer. La niebla matinal se aferraba a los campos y se enroscaba en densos zarcillos a lo largo del camino de tierra que conducía a la casa de campo. Entonces, el silencio se rompió. El rugido profundo de los motores de los camiones atravesó la quietud. Los faros atravesaron la oscuridad mientras avanzaban a toda velocidad hacia la propiedad. Walter, descansando en su silla junto a la ventana, sintió un escalofrío de aprensión recorrer su columna vertebral. Los había estado esperando, pero la fuerza de su llegada hizo temblar la casa. Los hombres saltaron de los vehículos, sus botas golpeando contra el suelo, sus figuras moviéndose en la penumbra como lobos al acecho. Sus armas, bates, cadenas y barras de hierro oxidadas, brillaban bajo los faros, ansiosas por destruir. Pensaron que estaban descendiendo sobre la tierra de un anciano, otro objetivo fácil. Pensaron que finalmente lo aplastarían. Lo que encontraron, en cambio, fue a Ethan. Ya se estaba moviendo. Agachado en la oscuridad, había estado esperando este momento, cada músculo tenso, cada nervio agudizado. Estos hombres habían venido pensando que eran cazadores. Pronto se darían cuenta de que eran presas.
Las trampas que había colocado en la noche entraron en juego de inmediato. Cuando el primer camión entró en la propiedad, sus neumáticos se encontraron con una cruel sorpresa: un lecho de clavos enterrados justo debajo de la tierra. Un siseo agudo cortó el aire cuando los neumáticos se desinflaron en un instante, dejando el vehículo inutilizable. Un segundo camión se estrelló contra la cadena reforzada que cruzaba la entrada. Su parte delantera se arrugó con el impacto. El caos estalló cuando los hombres salieron de las cajas de los camiones restantes, ladrando órdenes, gritando confundidos. Ethan atacó primero. Se movió como un fantasma a través de la oscuridad, apareciendo donde menos lo esperaban. Una cuerda gruesa se tensó, enviando a 2 hombres a estrellarse contra el suelo. Otro tropezó con un cable trampa. Su arma voló de su agarre mientras caía con fuerza sobre la implacable tierra. Ethan ya estaba allí antes de que pudiera recuperarse, sus manos agarrando la muñeca del hombre en un agarre aplastante, girando hasta que el chasquido revelador de una articulación dislocada envió un grito al aire. Los otros vacilaron, dándose cuenta demasiado tarde de que se habían metido en algo mucho más mortal de lo que habían previsto. Un hombre cargó, blandiendo un bate, pero Ethan fue más rápido. Esquivó el golpe salvaje, asestó un golpe preciso en la garganta del hombre y lo tiró al suelo. Otro se abalanzó sobre él por detrás. Ethan sintió el cambio en el aire. Se giró bruscamente y le dio un codazo en la mandíbula a su atacante. El hombre se desplomó, inconsciente antes de tocar el suelo. La pelea descendió a una violencia pura y cruda. Los hombres de Clint, que superaban en número a Ethan, intentaron rodearlo, pero él fue implacable. Desarmó a uno con un brutal giro de muñeca, la cadena cayó con un ruido inútil al suelo. Arrojó a otro contra el costado de un camión con un lanzamiento calculado, y el impacto lo dejó sin aliento. Un tercero lo agarró de la chaqueta, pero fue empujado hacia adelante y se estrelló contra el capó de un vehículo con una fuerza aplastante. Habían venido esperando una victoria sencilla. En cambio, se encontraron desmantelados pieza por pieza, cada movimiento respondido con una precisión rápida y despiadada. Clint, jadeante y furioso, se tambaleó hacia atrás mientras veía a sus hombres caer. Había subestimado a Ethan. Había asumido que ni siquiera un soldado sería capaz de enfrentarse a todos ellos solo. Se había equivocado. Su mano tembló cuando alcanzó la pistola escondida en su cinturón. Si la fuerza bruta no ganaba esta pelea, entonces una bala lo haría. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Ethan estaba sobre él. El desarme fue sencillo, un movimiento rápido, un golpe brusco en la muñeca y el arma desapareció, deslizándose por el suelo. Clint apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ethan le diera un puñetazo en el estómago, y el aire salió de sus pulmones en un único y ahogado jadeo. Cayó de rodillas, con las manos agarrando su estómago, su poder destrozado en un instante. Había gobernado por el miedo durante tanto tiempo. Había doblegado a los hombres a su voluntad con amenazas y violencia. Pero ahora, arrodillado en el suelo con Ethan elevándose sobre él, sabía que el miedo ya no pertenecía a los demás. Le pertenecía a él. Al amanecer, la granja volvió a estar en silencio. Llegó el sheriff, esta vez sin otra opción que actuar. Clint y sus hombres yacían incapacitados, la evidencia de sus crímenes al descubierto. No había más excusas, no más despidos. La ley, que había hecho la vista gorda durante tanto tiempo, ya no podía ignorar la verdad. Uno por uno, Clint y sus forajidos fueron arrastrados. Su reinado de terror terminó. Ethan se paró junto a su abuelo mientras observaban cómo el último camión desaparecía por la carretera, llevándose a los hombres que habían intentado destruir su hogar. La granja, por fin, estaba a salvo. La tierra, aunque dañada, seguía siendo suya. Walter, cansado pero victorioso, puso una mano sobre el hombro de Ethan. Había orgullo en su mirada, una comprensión tranquila entre ellos que ninguna palabra podría capturar. Pensó en el padre de Ethan, en las generaciones que los habían precedido, hombres que habían luchado por este lugar a su manera. Su voz, cuando finalmente habló, tenía el peso de todos los que lo habían precedido. Su padre se habría sentido orgulloso. Ethan se quedó allí, en silencio durante un largo momento. Había pasado tanto tiempo luchando por otros, sirviendo en tierras lejanas, siempre moviéndose, siempre buscando. Y sin embargo, allí, de pie junto a su abuelo, se dio cuenta de lo que había estado perdiendo. Sus raíces, su hogar, su familia.
Ya no era solo un soldado, era un Briggs, y valía la pena luchar por esta tierra. Mientras el sol salía sobre la granja, su luz dorada se derramaba sobre los campos. Ethan supo una cosa con certeza: nadie se la arrebataría nunca más.